Adelante. Gloria a Jesús. Aleluya. Bien, Dios bendiga su vida, mis amados hermanos. Dios lo bendiga. ¿Estamos aquí o no estamos aquí? Dios lo bendiga. A su nombre. A su nombre. Denle un fuerte aplauso a Jesucristo, por favor. No se ponga triste, no sea melancólico, alégrese, sonría y gócese, porque cada prueba que pasamos, hermanos, es con un propósito. Las pruebas siempre vienen con propósito. Aunque estemos pasando muchas dificultades y adversidades, aunque muchas sean nuestras preocupaciones, recordemos siempre la palabra, que traigamos nuestra carga delante de Él para que Él lo lleve por nosotros. Nosotros no podemos hacerlo, hermanos, solos. Sin Él, Jesucristo dijo, sin mí nada podéis hacer, pero con Él todas las cosas son posibles. Amén. Gloria a Jesús. Bien, vamos, hermanos, a continuar con la serie Guerra Espiritual. Grabamos el 12º, 13º video, creo, ya de esta serie. Vamos a ir a la Biblia, por favor, al libro de Mateo, capítulo 22, verso 29. Estamos viendo el punto, cómo trabaja Satanás con relación al hombre. ¿Qué es lo que hace el hombre? Vimos las clases anteriores que Satanás tienta al hombre a pecar por todos los medios posibles. Habíamos visto también que Satanás lleva al odio, a la violencia, y donde encuentra oportunidad, asesina, mata, destruye. Creo que hasta ahí hemos llegado. Vamos a ver el tercer punto, que es Satanás aprovecha la ignorancia de las Escrituras para hacer errar a la gente. Amén. Perdón, vamos a Mateo 27:5. Perdón, estoy salteando los puntos. Vamos a Mateo 27:5, el tercer punto, que es Satanás insinúa el suicidio después que el hombre es engañado y ha cedido al pecado. Mateo 27:5. Lo vamos encontrando, nos vamos poniendo en pie en reverencia a la palabra. Amén. Dice la Escritura, Mateo 27:5, un saludo cordial a todos los hermanos que están conectados a través de las redes sociales. Dios bendiga siempre sus vidas. Un saludo cordial desde la Iglesia Cristo el Salvador, aquí en San Pedro, Chimbote, Perú. Mateo 27:5, dice la Escritura, que arrojando las piezas de plata en el templo salió y fue y se ahorcó. Tomen asiento, por favor, que el Señor añada bendición a su palabra. Hemos orado, prestemos mucha atención, por favor. Bien, haciendo o recapitulando todos los puntos que hemos visto cómo trabaja Satanás, hemos visto los títulos del diablo, hemos visto cómo son las estrategias de Satanás con relación a la palabra de Dios. Hoy estamos viendo cómo es la relación con el hombre, cómo es que Satanás trabaja con el hombre. Hemos dicho que Satanás tienta a pecar por diferentes medios. Satanás insinúa el odio y la violencia. Y en esta oportunidad vamos a ver acerca del suicidio, que el diablo insinúa, hermanos, o incita a la persona después que ha pecado, incita a que se suicide, a que se mate. ¿Por qué? Porque el diablo sabe que si usted muere en pecado, usted se va a perder. Por eso que Satanás lo que hace primero, lo que hace es tentarlo para que usted peque. Una vez que usted está manchado con el pecado, va a intentar por todos los medios insinuarle que se suicide. Aquí vemos el caso de Judas. Después de haber entregado al Señor, la Biblia dice, hermanos, que Judas, donde hemos titulado Mateo 27:5, dice que Judas sintió tanta culpa y dice que arrojó las piezas de plata por el pecado que había cometido de entregar al Señor, y fue y se ahorcó. Es porque el diablo entró en su corazón y le dijo: Judas, has cometido el peor pecado de todos, has entregado al Hijo de Dios, este pecado no te va a ser perdonado. Tal vez el diablo le habló a Judas, y Judas, en esa condición, hermanos, él solamente lo que hizo es suicidarse, porque Satanás lo engañó. Porque usted sabe perfectamente por la Biblia, que ha leído la Biblia, sabe que todo pecado puede ser perdonado mientras está con vida, a excepción de 5 pecados que habíamos dicho que no tienen perdón. Recuerda, hay 5 pecados en la Biblia que no tienen perdón. Uno de ellos es la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿ok? El otro de ellos es el
suicidio, porque el suicida se suicida y ya no tiene tiempo a arrepentirse, se muere, o sea, se va al infierno. Otro de ellos es la marca de la bestia, ¿ok? Hay dos más, ¿se acuerdan? Yo mencioné en el estudio que hicimos hace tiempo sobre los pecados que no son perdonados. ¿Alguien se acuerda cuál es el otro pecado que no es perdonado? El no creer. El no creer. La Biblia dice, el que no cree ya ha sido condenado. ¿Y el otro? ¿Cuál es el otro? ¿No se acuerdan? Ya pueden como tarea para que recuerden y busquen ahí y en su cuaderno. Supongo que todas esas cosas están en su cuaderno. Tiene que tener un cuaderno ahí anotado. Esos 5 pecados son pecados que no son perdonados. Después todos los pecados son perdonados. Homosexualismo, fornicación, adulterio, asesinato y todos los pecados que pueda haber, Dios los puede perdonar, a excepción de esos 5 pecados que ya no tienen perdón. ¿Ok? Ahora, Judas había entregado al Señor. Si Judas se hubiese arrepentido, se hubiese humillado, ¿usted cree que Dios no lo hubiese perdonado? Lo hubiese perdonado. Pero el diablo le engañó, le mintió, le dijo, tú no tienes perdón. Y así mismo el diablo, cuando a un cristiano le engaña, lo seduce, lo hace caer en pecado, el diablo le habla a la mente. Porque recuerde, Dios no habla a la mente, ni tampoco habla al oído. El diablo habla a la mente y habla al oído. Pero Dios no, Dios habla al espíritu. Dios habla a nuestro espíritu a través de su Santo Espíritu. Así habla Dios. Usted tiene que aprender a discernir la voz de Dios. Dios habla a nuestro espíritu. El diablo habla a la mente, habla al oído. El oído que es por la carne, el cuerpo. Pero el diablo toma control del cuerpo. La mente está en el alma. El diablo engaña al alma. Pero Dios no, Dios trabaja más adentro. Dios trabaja en el espíritu. Y Satanás le engañó a Judas, y Judas fue y se ahorcó. Y ese pecado no tiene perdón. Judas se suicidó. Por eso Judas está condenado. A pesar de haber sido apóstol. Porque Judas fue apóstol de Jesucristo. Por eso que los que tienen ministerio, talento, no se confíen. Por más que tú tengas 3 ministerios, por más que tú seas usado, tú no te puedes confiar, porque ni el apostolado, que es el ministerio más alto de los 5 ministerios que el Señor dio, hermanos, le libró a Judas del infierno. Judas saldrá del infierno y irá al agua de fuego. Ya no tiene perdón, se acabó, se terminó, porque él cometió el pecado del suicidio. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace Satanás? ¿Cómo trabaja con el hombre? Primero lo hace pecar. De cualquier manera, de cualquier modo, lo tienta de diferentes maneras. Eso lo vimos en Mateo capítulo 4, cuando el diablo tentó a Jesucristo. 3 tentaciones en el día 40, un ataque al cuerpo, un ataque al alma y un ataque al espíritu. Satanás atacó así ataca al ser humano. Después, ¿qué hace Satanás? En la clase anterior vimos que Satanás te hace odiar, te hace tener envidia, celo. Usted ha visto, hay muchos pastores que tienen envidia, se tienen celos, murmuran de otros siervos. Hay ministerios de alabanza que no pueden aceptar que otros canten mejor de repente que ellos. Y eso hace que empiece dentro de sus corazones a empezar a cultivarse el odio, el resentimiento, el celo, el orgullo, la ira, la codicia, la vanidad, y le dan cabida al diablo. Y después que le dan cabida al diablo, los demonios que entran a ti por cada pecado que tú cometes, sea ira, sea odio, sea falta de perdón, luego el diablo te va a incitar a matarte, como lo hizo con Judas. Lo engañó y lo llevó a suicidarse. Tal vez usted diga, yo nunca creo que voy a hacer eso, pero sepa usted bien una cosa, no importa quién tú seas, el día que tú peques, el diablo va a tratar que tú te suicides, o te va a tratar de matar. Si no te suicidas, el diablo te va a tratar de matar, porque así trabaja el diablo. Porque él sabe, mientras tú estás en pecado y tú no vienes a reconciliarte con el Señor para que el Señor te guarde, el diablo quiere matarte, porque sabe que si te mueres en pecado, se acabó. No importa qué excelente carrera hayas tenido, no importa cuántas almas hayas ganado, no importa cuánto hayas conocido de la Biblia, no importa cuántos años hayas tenido en la iglesia,
no importará. Si tú mueres en pecado, se acabó. El diablo ganó. Y es por esa razón que el cristiano cada día tiene que estar a cuentas con el Señor. Todos los días tiene que uno venir a la casa de Dios y ponerse a cuentas con Dios. Porque a diario puede que consciente o inconscientemente, porque el ser humano tiene un consciente, un subconsciente y un inconsciente dentro de nuestro cerebro, que a veces no nos damos cuenta, pero pecamos. Y por eso que tenemos que venir en oración a decirle: Señor, yo soy consciente de estos pecados. He dicho malas palabras, he tenido malos pensamientos, le he hablado a mi esposa mal, a mi esposo mal, he hecho cosas malas, he mentido, los confieso. Y al final el cristiano tiene que añadir: Señor, y tú como lo conoces todo, y tú como lo ves todo, y tú como lo sabes todo, si hubiese algún pecado que haya cometido, te pido perdón por eso, porque no hay que darle cabida al diablo en nada. La Biblia dice que hay que confesar con nuestra boca. Si usted no confiesa sus pecados con su boca, usted viene ahí, se arrodilla y usted empieza con su boca bajito para que nadie escuche, porque nadie tiene que entrarse de sus pecados, solamente usted y Dios. Usted tiene que confesar con su boca y decir: Señor, yo renuncio a mi pecado. Porque si usted no dice esa palabra, entonces usted está consintiendo su pecado. ¿Ok? Señor, te entrego mi cuerpo, mi alma, mi espíritu en tu vida. Cada día, por eso que nos congregamos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo trabaja el diablo? Incita al suicidio. Punto número 4. Satanás llena con su presencia el corazón de aquellos que dan lugar a la avaricia y a la hipocresía. Vamos a ver esto. Hechos capítulo 5, verso del 1 al 3. Hechos capítulo 5, verso del 1 al 3. Rápido, por favor, queremos aprovechar. Hay bastantes cosas que tenemos que estudiar. Todavía hemos dejado de lado todavía la doctrina del Espíritu Santo. Hay bastantes cosas que tenemos que estudiar, pero el tiempo es corto. ¿Lo tienen? Hechos capítulo 5, verso 1 y 3. Del 1 al 3 dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiendo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Aquí presten atención, usted conoce la historia. Aquí vamos a hablar acerca de la avaricia. El avaro siempre trata de justificarse. Aquel que ha puesto su corazón en las riquezas y no en el Dios que da las riquezas, esto es pecado. La Biblia dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. No dice que el dinero sea malo. ¿Entienden? Hay mucha gente que a veces, hace mucho tiempo atrás, muchos cristianos pensaban que tener dinero era pecado. Porque mucha gente pensó así, que los ricos no van a entrar al reino de los cielos. ¿Usted qué dice? ¿Entrarán los ricos al reino de los cielos, sí o no? Y toman el texto donde dijo Jesús, le dijo: cuán difícil es que los ricos entren al reino de los cielos. Más fácil es que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. Jesús dijo: es difícil, pero no dijo es imposible. Porque si fuese imposible que los ricos vayan al cielo, Job fue el más rico de la tierra, no hubiese entrado al cielo. Abraham fue muy rico, no hubiese entrado al cielo. El rey David fue muy rico, era el rey, no hubiese entrado al cielo. ¿Qué pasa? El pecado está cuando tú pones tu corazón en el dinero, en las riquezas, y no en el Dios que da las riquezas. Cuando tu corazón está en el Dios que provee, entonces Dios te sigue llenando de bendición. Porque cuando Dios te bendice, tú vas a bendecir a otros, porque Dios sabe a quién le da las riquezas y a quién no las da, por el corazón de nosotros. Pero ¿qué pasa? Cuando una persona pone su corazón en la riqueza, así como lo hizo Ananías y Zafira, agarraron y tomaron de lo que habían vendido y lo cubrieron para ellos, lo escondieron para que ellos tuviesen algo guardado, entonces su corazón se llenó de avaricia. Y es por eso que Pedro le dijo: han mentido, han engañado al Espíritu Santo. Y usted sabe qué pasó. Ananías y Zafira murieron inmediatamente. ¿Por qué? Porque su corazón se llenó de avaricia. Y fueron hipócritas. ¿Por qué? Porque engañaron.
¿Ok? La hipocresía tiene relación con el engaño. No están separados. Si usted engaña, entonces usted es un hipócrita. Porque esos pecados siempre están juntos. Por eso que el cristiano tiene que dejarse del engaño. Porque si usted engaña, entonces usted se convertirá también, sumará un pecado más, que es la hipocresía. Ananías y Zafira engañaron, por lo tanto fueron hipócritas al querer entregar solamente una parte, cuando todo se debería entregar al Señor para que todo el pueblo reciba la bendición. No lo hicieron, y por eso le fue contado como pecado. ¿Qué hizo Satanás? Llenó su corazón de avaricia e hipocresía. ¿Por qué? Porque ellos le dieron lugar. Así trabaja Satanás. Satanás, escuche bien, Satanás trabaja aquí en la mente y también en el corazón. Muchos cristianos piensan que Satanás solamente trabaja aquí. Satanás trabaja aquí y aquí. Y cuando digo aquí, no estoy hablando del corazón, que es el aparato o el órgano que tenemos dentro. Cuando estamos hablando del corazón, estamos hablando del alma, estamos hablando de los sentimientos, de las emociones. Satanás trabaja en los pensamientos y en los sentimientos y emociones, y nos engaña. Así como engañó a Eva, así Satanás engañó a Ananías y Zafira. Eva codició, quiso ser como Dios. Porque Satanás dijo: el día que ustedes comieran del fruto seréis como Dios. Y Eva quería ser también, quería tener el poder que Dios tenía. La codicia entró. Por eso el cristiano tiene que siempre cubrirse con la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que el diablo no nos meta ideas o pensamientos a nuestra mente. ¿Y qué yo debo hacer? ¿Cómo debo cubrir mi mente? ¿Con qué? ¿Con el qué? No. ¿Yelmo de qué? ¿Yelmo de qué? Yelmo de la salvación. El yelmo es una parte de las 7 partes de la armadura de Dios. La armadura de Dios está compuesta de 7 partes. El casco, que es el yelmo de la salvación, y ese yelmo nos protege de cualquier pensamiento, hermano, que el diablo quiera meter en nuestra mente. Es más, ayudado a este yelmo, hay otra arma que necesitamos también para cubrirnos de los ataques, de las dardos, de las flechas que el diablo nos lanza. ¿Cuál es? El escudo de qué? De la salvación, no. De la fe. Muy bien, está yo de escuela dominical, está atento. ¿Ven? Estas dos armas son interesantes. Un día vamos a hacer un estudio de cada una de las partes de la armadura de Dios. Tienen, hermanos, una función fundamental. Tienen características cada una de estas armaduras que el Señor nos ha entregado. ¿Okay? ¿Por qué? Porque con el escudo yo me cubro, hermano, de las flechas, de los dardos que el diablo da. Y si le pasa el escudo, está el yelmo de la salvación. ¿Y qué quiere decir eso? Que cualquier cosa que el diablo me lance, mi fe me va a hacer salir a flote. Por eso se llama el escudo de la fe. Cuando el diablo nos ataca por medio de nuestros seres queridos, en el trabajo, en el dinero, en nuestra economía, cuando el diablo nos ataca y nos quiere de repente hacer pecar contra Dios o blasfemar contra Dios, ahí sale el escudo de la fe. La fe me dice: no importa que haga el diablo, Dios siempre va a estar en mi corazón. No importa, así sea arrastrándome, yo le voy a servir a Dios. Aunque todo el mundo me deje, aunque todo me falte, yo nunca voy a dejar a mi Dios. Eso es el escudo de la fe. Y el yelmo de la salvación te recuerda. ¿Qué es el yelmo? El yelmo de la salvación te recuerda que tú eres salvo, que fuiste comprado a precio de sangre, que vas para el cielo, que tienes vida eterna. Por lo tanto, dice: no puedo pecar. Yo fui redimido con la sangre del Cordero. No puedo caer en esta tentación. No puedo hacer esto. ¿Se da cuenta? Cada una de estas partes son fundamentales. Por eso que el diablo es astuto. Aquí y aquí trabaje. No deje que cualquier cosa lo desanime, lo desaliente y le diga: y usted piensa, no tiene sentido, hasta aquí nada más llegué. Son sus emociones. Que el apóstol Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, escuche bien, aprenda algo. Para el Hijo de Dios no hay nada imposible. Todo es posible, dice la Biblia, para el que cree. Así dice: para el que cree, todo es posible. Por lo tanto, para el Hijo de Dios, todo es posible.
Aunque todo parezca de repente en contra nuestra, aunque todo nos cerque, aunque, como decía el salmista David, aunque me rodee un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón mal alguno, sino que yo estaré confiado. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios peleará por nosotros. ¿Lo entienden? Entonces Satanás trabaja de esa manera. Suicida, pone avaricia en el corazón. Tengamos mucho cuidado. ¿Ok? No le robemos a Dios lo que es de Dios. No seamos ávaros. Al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Nunca tomemos algo que no es nuestro. El cristiano tiene que, hermano, ser ejemplo y luz en este mundo. Siempre tiene que practicar la justicia, porque no puede haber un hijo de Dios que sea injusto. ¿Qué más? Punto número 5. Satanás cruelmente atormenta con terribles sufrimientos y enfermedades, porque el diablo sí manda enfermedades en nuestro cuerpo. A pesar de que eres cristiano, a veces Dios lo permite. Vamos a ver. En Lucas capítulo 6, verso 18. Lucas capítulo 6, verso 18. Dice la escritura: y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Eso quiere decir que los espíritus inmundos enfermaban a las personas. Muchas, escuchen bien, en el cuerpo hay 3 tipos de enfermedades. Enfermedades naturales, que son las que nosotros sufrimos por nuestra negligencia. Por ejemplo, el tomar cosas heladas en la madrugada, no descubrirnos, nos va a enfermar. La dolor de garganta, gripe, son enfermedades naturales, son fáciles de sanar. Las enfermedades, la otro tipo de enfermedades son las enfermedades demoníacas que el diablo pone. Esas enfermedades ni los médicos lo pueden sanar. Los médicos solamente sanan enfermedades naturales. La ciencia y la medicina solamente puede tratar con enfermedades naturales, con las enfermedades que el diablo, demoníacas como se las llama. El médico, la ciencia, la tecnología no pueden hacer nada. ¿Ok? Es más, usted ha visto cuánta gente hemos escuchado decir: hemos ido al médico, nos han sacado placas, radiografías y no sale nada, pero la persona sigue enferma, porque el diablo ha atacado su cuerpo a través de una brujería, de un rito satánico, de satanismo. El diablo ha atacado el cuerpo y no va a salir, el médico jamás lo va a encontrar, porque el cuerpo está enfermo. Y hay un tercer tipo de enfermedad, la enfermedad puesta por Dios, que es la más grave, porque Dios enferma. Y cuando Dios enferma, cuando Dios pone la mano, no hay nadie que pueda hacer nada. No se puede hacer nada. Es más, ni podemos orar por gente que Dios ha puesto la mano. ¿Por qué usted se ha puesto a pensar por qué la Biblia dice: no pongáis las manos con ligereza? Es porque cuando Dios hiere a alguien y tú quieres ir en contra de la voluntad de Dios, entonces también pasa a ti. ¿Por qué? Porque tú estás haciendo algo que está fuera de la voluntad de Dios. Por eso los siervos, los pastores lo saben perfectamente, que nosotros no podemos ir a orar por cualquier persona. Solamente cuando el Espíritu nos mueve a orar, el Espíritu nos lleva, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo tiene que dirigirnos. No se pone a todo el mundo por poner la mano. Mucha gente lo hace para que lo vean por fama. Nosotros somos movidos solamente por la dirección del Espíritu Santo. Jesús mismo fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. El Espíritu le guió a Jesús. Asimismo, el creyente tiene que ser dirigido por el Espíritu. No puede hacer lo que se le antoja hacer a uno. ¿Ok? El Espíritu tiene que guiarlo. Entonces, esos 3 tipos de enfermedades: naturales, demoníacas y enfermedades dadas por Dios. Ahora, el diablo ataca el cuerpo humano, como dice aquí, que hemos leído este pasaje. Dice: los que habían sido atormentados por espíritus inmundos, o sea, demonios,
Dice, eran sanados por el poder de Dios. O sea que los demonios enferman el cuerpo. ¿Ok? Los demonios son los que atacan el cuerpo. ¿Por qué cree que el SIDA no tiene cura? El cáncer, dicen, no tiene cura. Usted no sabía cómo viene el SIDA. Por el pecado sexual, ¿verdad? Lo que mucha gente desconoce, voy a decir algo que a mucha gente lo va a sorprender también. Usted sabe que el SIDA es un espíritu inmundo. El SIDA es un espíritu inmundo, un espíritu de poder. Por eso que no puede ser sanado, no puede ser curado. No, que mucha gente dice que hay cura para el SIDA, que lo tienen guardado. Pero solamente la gente que ha venido a Cristo con SIDA ha sido sanado por el poder de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor reprende ese espíritu inmundo y sale del cuerpo y no se encuentra más virus en el cuerpo. Porque es una enfermedad demoníaca que no lo puede curar la ciencia médica, ni con hierro, ni con ninguna otra cosa. Porque es una enfermedad cultivada en el pecado y están los demonios detrás. Por eso que la Biblia nos dice y nos enseña que mayormente, por eso cuando usted esté enfermo de algo, aprenda usted esto. El cristiano tiene que aprender ya basta de tanta ignorancia, a lo que nos están viendo en las redes sociales. El cristiano cuando se enferma, ¿qué es lo que tiene que hacer el cristiano? Va en oración y le consulta a Dios. Señor, ¿esta enfermedad es natural? ¿Es demoníaca? ¿O eres tú, Señor, el que me has herido? Porque Dios hiere también. Y el Señor tiene que responder. Y el Señor te muestra, a veces te muestra brujería, te muestra cosas, te da sueños en visiones de repente, o a veces te da una palabra. Entonces tú sabes y reprendes, sea natural o sea enfermedad demoníaca, tú empiezas a reprender y a entrar en ayuno y esa enfermedad se va a ir. Pero cuando la enfermedad viene de Dios a través de un castigo por nuestro pecado, porque hay pecados que a veces hacemos y nadie lo sabe, y Dios a veces pone y nos hiere. Entonces lo único que el cristiano tiene que hacer es pedirle perdón a Dios, humillarse, pedirle misericordia, humillarse hasta que el Señor nos quite, hermano, ese azote. Porque el Señor así lo hace, nos quita el azote cuando Él quiere. Porque cuando no quiere, así como el apóstol Pablo fue herido, tenía una herida en su cuerpo, y el Dios le dijo, no te voy a sanar, a pesar que era el apóstol del Señor, a pesar que era, bueno, para mí es el mayor de los apóstoles que se ha levantado después de Cristo en esta tierra, el hombre que sanaba, levantaba muertos. Sabía que Pablo levantó muertos, ¿verdad? Pero no pudo orar por él. Él oró 2 veces. Oró para que sea sano. Y el Señor le dijo, que te baste mi gracia, no te voy a sanar. En otras palabras, ¿por qué? Porque si lo sanaba, el orgullo hubiese entrado en Pablo. Porque Pablo tenía todos los dones. Era un hombre que había llegado hasta lo más alto después de Cristo. Y si él se sanaba, Satanás le iba a atacar con el orgullo. Y como Dios lo sabe todo, le dijo, no te voy a sanar. Y se acabó. Y Pablo, como era apóstol de Dios, lo aceptó su enfermedad y dijo, amén, Señor. ¿Es tu voluntad? Que se haga tu voluntad. Pero muchos cristianos a veces no entienden eso, ¿no? A veces no aceptan la voluntad de Dios. Y es por eso que a veces se encuentra, hay muchos cristianos que a veces se encuentran contendiendo en contra de Dios, porque no conocen al Dios de la Biblia. Hay que conocer a Dios para saber cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que está pasando en contra de nosotros. Mire, Lucas capítulo 13, verso 11, habla también acerca de cómo los demonios se enferman el cuerpo. Lucas 13, 11. Dice la Escritura, había allí una mujer que desde hacía 18 años, ¿qué tenía? Una enfermedad, dice ahí. Ay. Lucas 13, 11. Quiero que lo lea, para que usted vea que hay enfermedades que son provocadas por espíritus inmundos. ¿Qué dice ahí? Dice que había un espíritu de enfermedad. No dice una enfermedad, dice espíritu de enfermedad. Y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. ¿Ok?
Ustedes saben, conocen esta historia, ¿no? Hasta que tocó el borde del manto de Jesús. ¿Y qué pasó? A ver, yo quiero que usted me explique cómo la mujer fue sanada, la mujer que estaba encorvada. ¿Cómo se sanó? Solamente porque tocó el borde del manto de Jesús. ¿Qué ocurrió? Claro que tuvo fe. ¿Qué más? Ya, vamos armando todo el escenario. Vamos paso a paso. ¿Cuál fue el primer paso? ¿Cuál fue el primer paso? Primero la fe. Tuvo fe, ella creía. La fe es creer. Creía en su corazón que si tocaba el borde se iba a sanar. Lo creía. ¿Y sabe por qué esto pasaba? ¿Por qué? Porque la vestidura de Jesús estaba hecho de un material de lino fino que llevaban los sumos sacerdotes. Los sumos sacerdotes usaban esta vestidura, hermanos, y eran considerados como personas santas. En el Antiguo Testamento, cuando alguien estaba enfermo, iba a los sumos sacerdotes y celebraban holocaustos pidiendo el favor de Dios para la persona. Entonces la mujer, conociendo esto, conociendo el Yeshiva, la Torah, conociendo los profetas, entonces ella creyó que Jesús era el Mesías y él creyó en su corazón. Decía, si yo lo toco, voy a ser sano. Primero fe. Después de la fe, ¿qué pasó? ¿Qué necesito? ¿La fe solamente nos puede sanar? No. Oración no. La mujer no oró. Acción. ¿Ok? ¿A esa acción cómo se le conoce? ¿Qué es la acción? Es la obra, es el obrar. La acción de ella fue abrirse paso entre toda la multitud y llegar hasta Jesús. La fe es creer. Luego ella actuó la acción. Hay un texto que dice: la fe sin obras es muerta. La fe con las obras tienen que actuar juntas. La obra de la mujer fue abrirse paso entre toda la multitud. La multitud lo rodeaba. Su fe y sus obras actuaron. Llegaron a Jesús, tocó el borde. ¿Qué pasó? Salió un poder, salió el poder del Señor. ¿Qué pasó con ese poder? Ahí la Biblia no lo describe, pero el cristiano discierne y entiende. El poder de Dios salió y entró en la mujer y arrojó ese espíritu de enfermedad que dice ahí. Lo botó y la mujer se enderezó y cesó el flujo de sangre. ¿Lo entienden? Así funciona, así trabaja. El que conoce la Biblia, el que discierne, el que ve más allá, sabe que todo ese proceso pasó. Por eso que uno cuando lee la Biblia es maravilloso. No, el Espíritu Santo nos va enseñando todo el proceso de la Biblia. Así trabaja Dios. Muchas de las enfermedades en el cuerpo son causadas por espíritus inmundos. Por eso que siempre, a veces, usted mismo tiene que autoliberarse. Usted ponga su mano sobre su cabeza cuando está en el aposento. En su aposento ponga su mano y dice: en el nombre de Jesús reprendo cualquier espíritu de enfermedad en mi cuerpo. Hay cristianos que no se autoliberan, no han aprendido a autoliberarse. La Biblia nos enseña a hacer esto. No tienes que esperar que el pastor venga, el evangelista, el maestro venga y ponga las manos, los diáconos lo hagan. Tú mismo, el cristiano, la Biblia dice: y estas señales seguirán a los pastores. ¿Dice así? A los evangelistas. ¿A quién le dice? A los que creen. Si tú crees, entonces esa señal también es para ti. Tú misma pones tu mano sobre ti y dice: en el nombre de Jesús reprendo todo espíritu de enfermedad en mi cuerpo, y se va. Amén. Hay que aprender eso. ¿Qué más? Un texto más, ya. Hechos 10:38. Hechos 10:38. ¿Me encontró? Rápido, por favor, si no gana la hora. Quiero terminar para entrar ya mañana pasado al otro punto, con relación a los creyentes y a los religiosos. Hechos 10:38 dice lo siguiente: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. A ver, ¿cómo es esto? Si deshilachamos el texto, entendemos aquí que Jesús tenía el poder, que fue ungido por Dios, y él sanó a todos aquellos que el diablo había tenido, hermanos, enfermos por los demonios. Jesús, la unción del Señor,
llegaba y los demonios tenían que irse. Los demonios tenían enfermos, los demonios enferman, endemonian. ¿Usted ha visto el endemoniado gadareno? Él ya era como un animal, era una bestia, no estaba consciente de sí hasta que llegó Jesús. La unción que él portaba hacía que los demonios huyesen. Cuando Jesús llegó a la sinagoga, ese jovencito que siempre estaba ahí en la iglesia, que iba siempre y era un joven normal, pero tenía un espíritu inmundo porque le había dado cabida al diablo. No pudo resistir cuando Jesús entró en la sinagoga. Salió y se manifestó el demonio a través del joven, porque la unción que Jesús portaba, los demonios no la resisten. Por eso mucha gente, ¿quién estuvo ayer en casa? El domingo estuvimos en casa. Entonces cuando la gente empezó a votar, a vomitar, a votar los demonios, la gente que cayeron al piso empezaron a votar. ¿Por qué? Porque no es el predicador, es la unción del Señor, es el Espíritu Santo que empieza a tocar a la gente y empieza a liberar. Es el Señor el que hace la obra. Y eso, hermano, tiene que ser un común en todos los creyentes. Todos tienen que portar esa unción, porque esto no es solamente para unos cuantos, es para todos. Si usted quiere ser usado por Dios, usted tiene que someterse. Lo primero que Dios busca de usted no es ayuno, no es ni siquiera oración, no es ni siquiera la lectura de la palabra. ¿Qué cree que es lo primero que Dios demanda de un hijo suyo? Obediencia. Sin obediencia a su palabra no hay nada. Obediencia y sujeción. Sin estas dos cosas jamás uno podrá ser promovido por Dios. O te promueve el diablo, o te promueven los hombres, o te promueve tú mismo, o te promueve Dios. Tan sencillo como eso. Para que Dios te promueva, pide estas dos cosas: obediencia y sujeción. Cuando usted entienda estas dos cosas, el Señor podrá usar su vida. ¿Ok? Avanzamos el último, dos puntos más y acabamos. Satanás, punto número 6. Satanás esclaviza en el pecado a los que le dan lugar. Satanás esclaviza en el pecado. Juan 8:34. Juan 8:34 dice: Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El pecado nos esclaviza y Satanás nos controla. ¿Ok? Y entonces, ¿qué hace el diablo? Esclaviza en el pecado a los que le dan lugar. Efesios 4:27. Efesios 4:27, un texto que nunca debemos olvidar. Dice: ni deis lugar al diablo. No lo deis lugar, porque si tú le das lugar al diablo, el diablo va a entrar y te va a hacer pedazos. El diablo no va a respetar nada. El diablo no respeta jerarquía, orden, varón, sexo, no respeta nada. El diablo viene a hurtar, matar y destruir. Y hay muchos cristianos que le dan lugar a la ira, al resentimiento, al odio, a la falta de perdón. No saben perdonar, le dan lugar al diablo. Por eso el diablo gana ventaja. Un cristiano tiene que estar, hermano, tranquilo, tiene que estar en paz con todos. Por eso la Biblia dice: mantener la paz con todos. Porque si no hay paz y santidad, nadie podrá ver al Señor. Ojo, que para ver al Señor no es solamente santidad. Dice dos requisitos: la paz y la santidad. Sin estas dos cosas, usted no puede ver al Señor. Por eso el tiene que estar en paz con todos. Soluciona todos tus problemas con todos. Porque si no, es en vano que estamos aquí. Es en vano todo lo que hagamos. El cristiano tiene que estar en paz para con todos, porque si no nos estamos engañando. Porque si usted no perdona, ¿cómo quiere que Dios le perdone? ¿Me entiende? Bien, punto número 5, 6, 7, último punto. Satanás aprovecha toda debilidad humana y maquina la destrucción del hombre. ¿Están anotando? No, supongo que están anotando en su cuaderno. Ya el Señor me leído yo.
me desligo de toda responsabilidad. Son enseñanzas que usted no lo va a ver y que toma mucho tiempo. Usted no lo va a encontrar ni en los institutos bíblicos, y no lo digo para vanagloria. Son enseñanzas profundas que se da. Satanás aprovecha la debilidad humana y maquina la destrucción del hombre. Segunda de Corintios 2:11. Segunda carta de Corintios 2:11. Dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Qué hace el diablo? El diablo conoce nuestras debilidades. ¿Sabe qué es lo que tú? Por ejemplo, la mayoría de debilidades de los hombres son las mujeres. ¿Ok? Entonces, como el diablo conoce tu debilidad, ¿qué hace? El diablo maquina, trama, planifica, te lanza la carnada para hacerte caer. Por eso le dice: no ignoremos sus maquinaciones, porque el diablo planifica, organiza, es maquinar, planificar, organizar tu caída. Así trabaja el diablo para con los hombres. Como león rugiente, te mira, te observa. Aprenda algo, con esto termino. Todo cristiano, a todo creyente verdadero, porque hay creyentes que no han nacido de nuevo, aun cuando están en la iglesia, le pertenecen al diablo todavía, porque no saben perdonar, porque no saben amar, porque no son obedientes, porque no se sujetan. Todo creyente verdadero, el diablo siempre ha puesto demonios que nos vigilen. Los demonios nos observan, nos miran, para que cuando nosotros caigamos, informe al diablo. Y el diablo arriba nos acuse y diga al Señor: Señor, pecó, es mi derecho tocarlo. Porque así es el diablo de cobarde, nos acusa. El diablo ha puesto siempre emisarios para que nos vigile, nos observe las cosas que hacemos en secreto. Dios, el diablo y usted lo sabe. Por eso que cuando usted comete pecado, venga y humíllese delante de Dios, confiese su pecado. La Biblia dice: hijitos míos, si habéis pecado, abogado tenéis para con vosotros a Jesucristo el justo. Amén. Nos ponemos en pie, hasta ahí lo dejamos. Glorificamos al Señor, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso a Jesucristo. Dios lo bendiga.